queremos hablar de una cantidad importante de procesos judiciales contra ex autoridades del gobierno de Yanine Áñez. Está ya acá conmigo Susana Ríos, a quien le digo gracias, viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, por estar acá. Siempre es un placer conversar con usted, viceministra. Hoy la hemos invitado para entrar en un poquito más de detalle de esto que hemos informado ya en La Razón. Son 18 ministros que enfrentan al menos 37 procesos judiciales. Quisiéramos confirmar los datos y hablar un poquito de las justificaciones que hacen a estos procesos. ¿Por qué? Porque se lee siempre, en este último tiempo en Bolivia, un proceso judicial como una persecución política. Puede tratarse de una persecución política y puede que hayan elementos concretos para iniciar un proceso. Viceministra, ¿podemos confirmar estos casos? 18 ministros del gabinete de Yanine Áñez, ¿y en qué estado estamos? Y bienvenida, por supuesto, gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un gusto compartir con ustedes, sobre todo con la ciudadanía, información, porque creo que es importante aclarar esta visión que muchas veces los procesados tienen respecto al inicio de un proceso penal. Primero, que los procesos penales en general se han ido iniciando, siguiendo, prosiguiendo hasta en algunos casos llegar a sentencia, no debido a una subjetividad en sentido de la persona, sino del hecho, del delito cometido. Es cierto y es evidente porque la población lo ha podido advertir así durante las gestiones 2019-2020, que han habido diferentes acciones realizadas por ex autoridades, no solamente ministros, sino también directores, también personal designado libremente, directores MAES de algunas entidades públicas que quiero pensar que ante el desconocimiento de lo que implica la gestión pública, de la normativa que rige en la gestión pública, pues han cometido diferentes hechos reñidos con las normas internas y en algunos casos también delictivos. La mayor parte de ellos relacionado, por ejemplo, con temas referidos a designaciones ilegales. Se ha designado entre ellos a, por ejemplo, personal de las unidades de transparencia. Hay una norma, la ley 974, que establece quién es el que debe designar a las unidades de transparencia y en este caso, sobre todo en el órgano ejecutivo, quienes designan son los ministros. Esto no se ha cumplido en la mayoría de los casos, lo que ha ocasionado obviamente un incumplimiento, una vulneración a la norma, una designación ilegal, lo que ha promovido procesos penales. Compras irregulares, como ustedes recordarán, los casos más graves, por ejemplo, referidos a las compras de respiradores españoles, respiradores chinos, que ha estado también bastante mediatizado. Tiene que ver con el contexto pandemia, ¿no?, que ha tocado en esos meses. La compra irregular de gases lacrimógenos, la recepción de gases lacrimógenos de otros estados como Argentina y Ecuador también en su momento. Asimismo también ha habido procesos vinculados a usos indebidos de bienes, vehículos sobre todo, viajes realizados sin un contexto normativo propio, sin una rendición de cuentas adecuada. Entonces todos estos hechos han ido configurando también estos procesos penales que se han seguido y de los cuales por lo menos el Viceministerio de Transparencia Institucional ha mantenido una línea muy discreta, no así por supuesto los procesados que lo han entendido como una persecución política, pero dentro de los procesos, que es donde se debe desarrollar la prueba, donde se debe desarrollar todos los elementos necesarios para identificar estos elementos, pues se ha podido demostrar que sí se han cometido delitos y gran parte también de estos delitos vinculados a informes emitidos por la Unidad de Investigaciones Financieras, donde se han detectado movimientos irregulares que han dado cuenta de la apertura de procesos por legitimación de ganancias ilícitas. Entonces sí es un complejo de hechos
que están tipificados en el Código Penal, ante los cuales todas las entidades no solamente tienen la competencia, sino tienen el deber de iniciar estos procesos y proseguirlos hasta llegar a una sentencia. Hay que hacer también una diferencia entre los casos y los casos, porque estamos hablando de contextos muy dolorosos como las masacres de Sencata y Sacaba, hasta como usted ha mencionado, estas designaciones ilegales, nombramientos, en fin, hay pesos diferentes. Hemos publicado en La Razón una infografía, a ver si la encontramos en algún momento para compartir con la viceministra, con ustedes también, retomar esta información. Estamos con la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos, que nos ayuda a entender estas noticias y se toma el trabajo de venir hasta acá. Lo agradezco nuevamente, viceministra. Yo le decía que hace algunos días hemos armado una infografía en La Razón donde intentamos un mapa de esto que nos ha introducido. Podemos compartir para ver los principales actores. Estamos hablando de ministros de Yanine Áñez. Ahí usted se puede acordar de Víctor Hugo Zamora, que en su momento fue ministro de Hidrocarburos, famosísimo Arturo Murillo, exministro de Gobierno, hoy preso en Estados Unidos. Luis Fernando López, en el momento de Yanine Áñez, ministro de Defensa, no se encuentra en el país. Iván Arias, para quienes no se acuerdan, fue ministro de Yanine Áñez, el negrito, que hoy está en la alcaldía, fue ministro de Yanine Áñez, ministro de Obras Públicas, Rodrigo Guzmán de Energía, Álvaro Coimbra de Justicia. Vamos a recorrer un poquito en esta infografía para ver además los casos. Agradezco a mis colegas que nos han permitido ver los casos también. Ahí está Yerko Núñez, fue ministro de la Presidencia y de Obras Públicas en su momento. Roxana Lizárraga, la primera ministra de Comunicación. Branko Marinkovic, exministro de Planificación. María Elba Pinkert, ministra de Medio Ambiente. José Luis Parada, uno de los ministros de Economía, porque lo fue también Marinkovic. Marcelo Navajas, ministro de Salud. Karen Longarich fue la canciller de Yanine Áñez. Wilfredo Rojo, de Desarrollo Productivo. María Eidi Roca, de Salud. Óscar Ortiz, de Economía y de Desarrollo Productivo. José Abel Martínez fue ministro de Desarrollo Productivo también. Y Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación, que quedará en la historia por haber levantado los procesos educativos, congeló el año escolar y creo que ha sido un gran error. Pero bueno, hoy queremos hablar, viceministra, de algunos casos paradigmáticos. Quiero comenzar con el caso de la exministra de Salud, la exministra Eidi Roca, porque se ha hablado mucho de su caso. Ella enfrenta un momento de salud muy complicado, no de salud, de enfermedad más bien, y hemos visto las declaraciones del propio ministro de Justicia, Iván Lima. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo se procede, viceministra? Bien. Bueno, creo que es importante establecer técnicamente lo que ha ocurrido en ese momento, haciendo abstracción de la situación humana que puede estar atravesando la exministra, con la que a nivel personal obviamente todos nos podemos condoler y expresar solidaridad. Lo que ha pasado en su momento es que después de haberse comprado respiradores españoles con un sobreprecio astronómico, como ya sabía la población, se hizo una nueva licitación para comprar respiradores. En esta ocasión, la oferta de respiradores fue respiradores chinos. Se hizo unos términos de referencia, obviamente, porque la necesidad del país en ese momento era respiradores. Al no contar con los respiradores, la empresa ofertó ventiladores nuevamente, con otras características que los anteriormente adquiridos por Bolivia, pero que al no cumplir con las especificaciones técnicas ameritaron 2 modificaciones del contrato para ajustar el contrato a los bienes que iba a entregar la empresa. Entonces,
Justamente de ahí deriva el problema y el proceso penal, porque estos bienes, estas mercancías no cumplían con las condiciones y características técnicas, no eran respiradores, nuevamente eran ventiladores, si bien estos ventiladores tenían mejores características que los respiradores españoles, pero de todas maneras no cumplían con las condiciones técnicas para los tratamientos médicos que se necesitaban en ese momento, y de la misma manera también había un sobreprecio importante. Entonces, acá no solamente es un incumplimiento documental, sino también se generó un daño económico al Estado. Tengo en mis apuntes, viceministra, que estamos hablando de un daño de 10 millones de dólares. Sí, es la cifra aproximada, sí. Global, digamos. Así es, así es. Le decía que hay un juez de familia de Santa Cruz que declaró a Heidi Roque, exministra de Salud, como interdicta debido a la discapacidad mental o psíquica, lo que significa que no puede defenderse legalmente. El abogado Denis Rodas, defensor de Roca, informó que sí solicitaron formalmente al Juzgado 25 de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz que se aparte a la ministra del juicio por el caso de respiradores chinos debido a su estado de salud. Las palabras, las declaraciones también del ministro Iván Lima y luego la petición oficial. ¿En qué parte estamos y si se están cumpliendo con los requisitos? Bien, primero es conocido por toda la ciudadanía que la exministra hizo varias solicitudes para asistir a tratamientos fuera del país, lo cual no fue observado por las partes en ese momento. Nosotros como viceministerio somos parte activa del proceso. Y hace 2 semanas se tuvo conocimiento a través de diferentes declaraciones de la familia que la exministra estaba atravesando un proceso bastante crítico de salud. Técnicamente y procesalmente la única manera de poder apartar a la exministra del proceso es demostrar que ella se encuentra en estado de interdicción mental. En otras palabras, que ella no tiene la capacidad mental de comprender lo que está ocurriendo, de que ella ha perdido la razón en términos médicos y clínicos, y que al no estar, digamos, en pleno conocimiento de sus actos, obviamente no va a poder conocer, no va a poder entender el desarrollo del proceso, y por eso es que se podría solicitar el apartamiento de esta persona. Entendemos que esa situación recién se ha regularizado la semana pasada, entre el jueves y viernes. De parte de la defensa. De parte de la defensa, lo cual recién va a poder ser considerado por el juez de la causa. Porque de no haber esta situación, de no haberse establecido la declaratoria de interdicción de la exministra Heidi Roca, pues obviamente las autoridades judiciales no tienen un elemento para poder apartarla del proceso. Ya con esta declaratoria de interdicción y con la presentación obviamente oficial ante las autoridades judiciales y del Ministerio Público, pues ellos tendrán que actuar conforme a procedimiento. Hablábamos del caso de la entonces ministra de Salud, que tiene un problema cabalmente de salud, lo acaba de detallar la viceministra. Hablemos de Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación de Yanine Áñez. Ha sido sentenciada a 4 años por enriquecimiento ilícito. Enfrenta un proceso también por la internación ilegal de material antidisturbios de Ecuador, viceministra. Bueno, así es. Este proceso, y es importante también mencionarlo, deriva de una investigación financiera patrimonial. No es un proceso que se haya iniciado aleatoriamente. ¿Esto es desde el IDIF entonces? No, esto es desde la Unidad de Investigaciones Financieras. Hay un informe emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras que da cuenta de algunos movimientos irregulares en su patrimonio. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que procede en estos casos? En todo caso, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras identifica movimientos irregulares, situaciones que no coinciden con el perfil patrimonial del investigado, pues obviamente se presume la comisión de un delito, ya sea de enriquecimiento ilícito o de legitimación de ganancias ilícitas. ¿Qué es lo que ha pasado en el proceso? Que la ex ministra y viceministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, no ha podido
probar la licitud de estas operaciones. Es decir, una persona puede tener ingresos en sus cuentas, una persona puede comprar bienes, una persona puede tener un patrimonio importante, pero lo que tiene que demostrarse cuando enfrenta una investigación de esta naturaleza es que esto ha provenido... ¿Cómo accede a esos recursos? Exacto, esto ha provenido del ejercicio profesional, de alguna actividad empresarial o de alguna deuda o herencia, de algún préstamo bancario. O sea, hay infinidad de motivos lícitos en los que uno puede incrementar su patrimonio y eso no ha ocurrido en el proceso. ¿Se puede hablar Por eso de es que hay una algunos sentencia. montos? ¿De qué montos estamos hablando? No estoy en ese momento muy segura de los montos, pero sí eran montos importantes. Eran montos que habían sido depositados en sus cuentas. En algunos casos había, por ejemplo, montos que superaban los 200,000 bolivianos y otros. Es decir, no estamos hablando de los momentos en los que ella era ministra era de autoridad, Comunicación. exactamente, ¿no? Entonces, lógicamente, esto implica que dentro del proceso ya tenía que haber demostrado que estos montos fueron lícitamente recibidos por su persona, lo que no ocurrió. Y al no ocurrir esto, lógicamente, se ha valorado toda esta información, además que esta información, para ser presentada en proceso, ha tenido que pasar por diferentes fuentes, es decir, se ha requerido información del registro de comercio para ver si ella tenía alguna empresa, se ha requerido información bancaria para justamente ese detalle de cuentas, se ha requerido información de bienes inmuebles, vehículos, etcétera, para ver todo esto, para construir el patrimonio de esta persona y para hacer también una vinculación entre sus ingresos declarados y además que esto también está respaldado con una declaración ante la Contraloría General del Estado y pues que no coincidía con lo que se ha informado desde la Unidad de Investigaciones Financieras y lo que se ha investigado dentro del proceso. Susana, hay varios casos, pero lo que no nos queda es tiempo. Quiero nuevamente agradecerle su presencia acá, siempre es grato. Susana Ríos nos ha visitado hoy, viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Esta es también una noticia en evolución que haremos, obviamente, el trabajo de seguir, de acompañar estas investigaciones. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por permitirme aclarar estos temas y pues presta a